¿Alguna vez has despertado en la madrugada con una inquietud que no logras explicar? No es ansiedad, no es estrés del trabajo, es algo más profundo, más serio, una sensación de que simplemente ya no encajas donde estás. La gente a tu alrededor sigue igual, los lugares son los mismos, pero tú has cambiado, y esa diferencia pesa cada vez más. Si esto resuena contigo en este momento, presta atención, porque lo que escucharás en los próximos minutos podría cambiar por completo la forma en que ves todo lo que está sucediendo en tu vida. No estás perdido, estás siendo movido. Y hay una enorme diferencia entre ambas cosas. Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte las señales exactas de que Dios te está reposicionando. La razón por la que las batallas recientes se han intensificado justo ahora, y lo que necesitas hacer para no perder el tiempo de la mayor bendición de tu vida. Ese desajuste que nadie te explicó. Seguro has escuchado a alguien decir que se siente fuera de lugar. Quizá tú mismo has usado esa expresión, pero sin entender el peso espiritual que conlleva. Piensa en una escena común en México. Una familia que vive en un departamento pequeño en la Ciudad de México. Cuando llegaron, era perfecto. Cabía todo. Era cálido, acogedor. Pero los hijos crecieron, los muebles aumentaron, la vida se expandió. Y de pronto, ese mismo departamento que un día fue hogar comenzó a apretar. Las paredes no cambiaron, el departamento no se encogió, pero las personas dentro de él crecieron más allá de ese espacio. Eso es exactamente lo que te está sucediendo espiritualmente. Tú creciste, tu frecuencia se elevó. Tu nivel de fe, de discernimiento, de propósito, todo eso se expandió. Y el ambiente donde estás simplemente ya no puede contener a la versión en la que te has convertido. Este desajuste que sientes no es debilidad, no es falta de gratitud, no es rebeldía contra lo que Dios puso en tu vida. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Self-Soul lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Es la señal más clara de que sobrepasaste los límites del lugar donde estás y de que hay un nuevo espacio siendo preparado específicamente para la nueva versión de ti. La ciencia tiene un nombre para este fenómeno. Se llama disonancia cognitiva y emocional, cuando el ambiente externo entra en conflicto con la identidad interna. Pero la espiritualidad va mucho más allá, porque lo que estás viviendo no es solo psicológico. Es un reposicionamiento divino en proceso. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo? Esta sensación de desajuste no llegó de repente. Se fue construyendo poco a poco, como el agua que sube sin que te des cuenta, hasta que de pronto tienes el agua al cuello y necesitas nadar. Cada mes que pasó con esa sensación creciendo dentro de ti, fue Dios subiendo el volumen del llamado. Porque Él sabe que tienes la tendencia de ignorar los susurros, así que a veces necesita hablar más fuerte. Las señales de que estás siendo cambiado de lugar. Necesito ser directo contigo ahora.
Existen señales específicas que indican que Dios te está sacando de donde estás para colocarte en un lugar mucho mayor. Reconocerás cada una, porque probablemente estás viviendo al menos 3 o 4 al mismo tiempo. La primera señal es el agotamiento de relaciones que antes te sostenían. Personas que eran tu referencia, tu grupo, tu círculo de confianza. De pronto parecen distantes, las conversaciones perdieron profundidad. Intentas conectarte, pero hay un vidrio invisible entre tú y ellas. Esto no es ingratitud, es separación estratégica. Dios está removiendo vínculos que no tienen capacidad de acompañarte al siguiente nivel. La segunda señal es la oración pesada. Oras y sientes que el techo está bajo. Las palabras parecen golpear las paredes y regresar. Hay una sensación de opresión espiritual, de que algo bloquea tu comunicación con el cielo en ese ambiente. Y aquí está la verdad que pocos entienden. Esa resistencia no es falta de fe tuya. Es la atmósfera del lugar reaccionando a tu frecuencia elevada. La oración pesa porque estás orando desde un lugar que ya no resuena con quien eres. La tercera señal son las puertas que se cierran sin explicación. Intentas un trabajo, no se da. Intentas un negocio, no prospera. Intentas una sociedad, desaparece. Y te preguntas, ¿qué hay de malo en mí? Pero ¿y si te dijera que esas puertas fueron cerradas por ángeles? Que cada no fue un redireccionamiento celestial, protegiéndote de un destino inferior al que Dios reservó para ti. La cuarta señal es la intensificación de los ataques justo cuando empiezas a sentir el llamado a moverte. Problemas financieros surgen de la nada. Conflictos aparecen. La presión aumenta por todos lados. Esto no es coincidencia, es guerra espiritual. Y tiene un motivo muy específico que explicaré en detalle más adelante. La quinta señal es el sueño que no sale de tu cabeza. Una visión, una imagen, una certeza que sigue regresando. De un lugar diferente, una vida diferente, una versión tuya que aún no se manifiesta, pero que parece más real que todo lo que ves a tu alrededor. Este sueño no es escapismo, es profecía. La sexta señal, y esta es la más sutil de todas, es la pérdida de sabor por las cosas que antes te satisfacían. Esa serie que adorabas ya no te atrapa. Ese paseo que te animaba perdió la gracia. La comida que era tu favorita ahora parece sin sabor. Este fenómeno no es depresión clínica, aunque pueda confundirse con ella. Es tu espíritu negándose a nutrirse de fuentes que ya no tienen suficiente nutrición para la dimensión que estás alcanzando. Como un niño que creció y ya no aguanta la leche de bebé, el espíritu maduro necesita alimento sólido y el ambiente actual ya no lo ofrece. Dime en los comentarios, ¿cuántas de estas señales estás viviendo ahora? La teología del lugar. La mayoría de la gente lee la Biblia de forma lineal, pero cuando comienzas a ver el mapa espiritual de las Escrituras, te das cuenta de que Dios tiene una relación profunda y estratégica con el concepto de lugar. Piensa en Abraham. Estaba establecido, tenía familia, tenía raíces, tenía seguridad, y Dios llega con una instrucción aparentemente absurda. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. No era castigo, era promoción, era reposicionamiento. La promesa no podía ser entregada donde Abraham estaba depositada en una dirección específica que solo se revelaría durante el caminar. Piensa en José, fue vendido por sus propios hermanos, terminó en Egipto como esclavo, fue lanzado a una prisión. Cada movimiento parecía un retroceso brutal, pero cada desplazamiento era una etapa en el GPS divino. El destino de José, convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto y salvar naciones enteras, simplemente no podía recibirse en Canaán.
Necesitaba de Egipto, necesitaba del palacio, necesitaba una dirección específica que se construyó a lo largo de años de formación. Piensa en Ruth. Ella era moabita, extranjera, viuda, sin ninguna razón visible para dejar su tierra natal y seguir a su suegra a Israel. Pero fue exactamente ese cambio de lugar lo que la colocó en el campo de Booz. Fue el posicionamiento geográfico el que creó el encuentro que generó el matrimonio que puso a Ruth en el linaje de David y de Jesucristo. El lugar importa, la dirección espiritual importa, y lo que la Biblia revela repetidamente es que las mayores bendiciones de Dios están depositadas en lugares específicos, esperando que la persona correcta llegue a ellas. Isaías 43:19 no es solo poesía bonita para estampar en una taza, es una declaración profética. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? La cosa nueva exige un nuevo lugar. No puedes recibir lo nuevo mientras insistes en quedarte donde está lo viejo. Y hay un detalle en este versículo que casi todos ignoran. Dios pregunta, ¿no la conoceréis? No está afirmando, está provocando, está diciendo, la cosa nueva ya está sucediendo, ya es visible para los ojos espirituales, pero ¿estás logrando verla? ¿O tus ojos aún están fijos en lo que fue, en lo que perdiste, en lo que no funcionó? La incapacidad de percibir la cosa nueva muchas veces no es falta de fe, es exceso de enfoque en el pasado. Y Dios te está invitando a voltear los ojos hacia adelante. Cronos y Kairos. No estás atrasado. Aquí necesito interrumpir una mentira que quizá te esté consumiendo por dentro. La mentira de que perdiste el tiempo. En el griego del Nuevo Testamento existen dos palabras distintas para tiempo. Cronos es el tiempo cronológico. Horas, días, años, calendario. Es el tiempo que mide el reloj. Es el tiempo que te hace pensar, ya tengo 40 años y aún no he conquistado lo que quería, o ya llevo 5 años orando por esto y nada ha cambiado. Pero existe otro tiempo, Kairos. Es el tiempo cualitativo, el tiempo perfecto, el momento de intervención divina que no obedece al reloj humano. Kairos es cuando Dios dice ahora, y ese ahora no tiene relación con cuántas vueltas dio el sol alrededor de la tierra. No estás atrasado en el Cronos, estás llegando al Kairos. Piensa en la higuera de Marcos 11. Jesús la ve con hojas, va a ella esperando frutos, no encuentra nada y la maldice. Al día siguiente, los discípulos la encuentran seca desde la raíz. Hay una lección poderosa aquí. Existe un tiempo para el fruto. Un árbol con apariencia de productividad, pero sin el fruto en el momento adecuado, está fuera del tiempo de Dios. Pero piensa también en el milagro de Juan 11. Lázaro llevaba 4 días muerto cuando Jesús llegó. Desde el punto de vista cronológico, Cronos, era demasiado tarde. María y Marta lloraban. Los discípulos estaban confundidos. Todo el calendario humano decía, perdimos el tiempo. Pero Jesús miró esa situación y declaró, yo soy la resurrección y la vida. Porque para Dios no existe demasiado tarde en el Kairos. Cada no que recibiste fue protección celestial contra un cambio prematuro. Cada puerta que se cerró fue un ángel bloqueando un camino que te llevaría a la dirección equivocada. Cada demora frustrante fue una calibración, una preparación de tu alma para soportar el peso de la bendición que viene. Si la promesa hubiera llegado antes, la habrías desperdiciado. Aún no tenías los vasos preparados para contener lo que venía, y Dios, en su misericordia, esperó, no porque se olvidó de ti, sino porque te amó demasiado para darte demasiado pronto lo que necesitaba de ti, maduro para recibir. Existe una mujer en el interior de Puebla cuya historia conozco. Pasó 11 años orando por el esposo que abandonó la familia, por la recuperación financiera, por la sanidad de un hijo.
11 años de oración que parecían golpear el techo. En un periodo de 3 meses, las 3 situaciones se resolvieron simultáneamente. El hijo fue sanado, la prosperidad vino y ella encontró un nuevo compañero de vida. 11 años de Cronos, 3 meses de Kairos. El tiempo de Dios no es lento, es preciso. El desierto no fue castigo, fue entrenamiento. Hay una narrativa que al enemigo le encanta implantar en la mente de quien está en tránsito espiritual. Es la narrativa del abandono. Dios se olvidó de mí. Estoy siendo castigado por algo que hice. Mis oraciones no llegan a ningún lado. Pero cuando lees la Biblia con los ojos abiertos, te das cuenta de que los personajes más grandes de la fe pasaron por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián antes de ser llamado ante la zarza ardiente. 40 años. Un hombre que había sido criado en el palacio del faraón, educado en la más alta cultura egipcia, con acceso a todo poder y recurso, terminó en una tierra extranjera cuidando ovejas. Desde fuera parecía derrota total. Pero el desierto de Madián fue donde Moisés aprendió la humildad que lo haría apto para liderar a 2 millones de personas. Fue donde la arrogancia del palacio fue quemada. Fue donde se formó el hombre que Dios necesitaba. Pablo pasó 3 años en Arabia después de su conversión. 3 años de silencio, de aprendizaje, de revelación profunda, antes de comenzar el ministerio que escribiría 2/3 del Nuevo Testamento. David fue ungido rey cuando era niño, pero pasó años huyendo de Saúl por las cavernas, siendo cazado como criminal, viviendo al margen, antes de asumir el trono para el cual había sido ungido. Y fueron exactamente esas cavernas las que formaron los salmos. El dolor generó los poemas, el desierto generó la intimidad con Dios que ningún palacio podría haber creado. Lo que estás atravesando ahora, las pérdidas, el aislamiento, los sueños que parecen no moverse, las pruebas financieras, no es castigo, es el desierto, es el proceso de quema. Cada lucha está consumiendo lo que no podría seguir contigo al siguiente nivel. Cada prueba está haciendo el desapego de lo que te mantendría preso en la dirección vieja. No sales del desierto débil, sales del desierto forjado. Hay una imagen que siempre me impacta cuando pienso en esto. El oro bruto, cuando se extrae de la tierra, está lleno de impurezas. Para que el orfebre pueda trabajar con él, necesita ser puesto en el fuego. La temperatura debe ser lo suficientemente alta para derretir las impurezas, no para destruir el oro, sino para purificarlo. Y el orfebre experto sabe que el oro está listo cuando puede ver su propio reflejo en la superficie del metal. Cuando Dios puede ver el reflejo del Hijo en aquel que está siendo formado, el proceso de purificación llegó al punto correcto. El fuego que estás atravesando no es destrucción, es refinamiento. Te estás volviendo espejo del cielo. La guerra por tu nueva dirección. Ahora necesito hablar sobre algo que pocas personas entienden y que explica por qué las batallas se volvieron más intensas exactamente cuando comenzaste a sentir el llamado a avanzar. No es coincidencia, es estrategia enemiga. Cuando estás estancado, acomodado, sin movimiento espiritual, no hay urgencia de ataque. El enemigo no se preocupa por quien no está avanzando. Pero cuando comienzas a despertar, cuando la fe comienza a moverse, cuando las señales de reposicionamiento empiezan a aparecer, la amenaza aumenta. Porque tu relocalización divina representa un despido masivo de las fuerzas que tienen influencia en el territorio donde estás. Piensa así, las fuerzas espirituales territoriales conocen tus patrones, conocen tus puntos débiles, saben exactamente qué gatillo te hace retroceder, qué miedo te paraliza, qué duda te hace cuestionar la fe. Tienen acceso histórico a ese ambiente
Y cuando comienzas a moverte fuera de ese territorio, pierden ese acceso. Por eso el ataque financiero se intensifica justo cuando estás a punto de avanzar. El enemigo intenta convencerte de que no puedes pagar por la promesa, que el milagro es demasiado caro, que no tienes recursos suficientes para llegar hasta donde Dios te está llamando. Por eso las relaciones conflictivas aparecen de la nada. Voces que dicen: te estás ilusionando, esto no es de Dios, sé realista, ya lo intentaste y no funcionó. Por eso la salud puede ser atacada, el cansancio aumenta, la disposición cae, el cuerpo dice: ya no aguantamos más. Pero aquí está la revelación que lo cambia todo. La intensidad del ataque es proporcional a la grandeza de lo que te espera del otro lado. El enemigo no desperdicia munición, no moviliza fuerzas para alguien que no representa una amenaza. Si la batalla se volvió más grande, es porque lo que viene por ti es demasiado grande para que él deje pasar sin resistencia. Efesios 6:12 es claro: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta es una guerra espiritual real, con territorios reales, con fuerzas que entienden lo que está en juego. Y tú estás ganando, aunque no lo sientas ahora. Cuando la fe parece no ser suficiente, necesito abrir un espacio para una conversación que pocos líderes tienen el valor de tener. Hay momentos en el proceso de transición espiritual en los que la fe parece secarse. No es que hayas dejado de creer, pero la certeza que antes era cálida y vibrante, ahora está fría, distante, casi mecánica. Sí, sigues yendo a la iglesia, sigues orando, sigues leyendo la palabra, pero por dentro hay una aridez que temes confesar porque parece debilidad, parece falta de fe, parece que vas a decepcionar a Dios. Necesito decirte algo liberador. Esto tiene un nombre bíblico y no es pecado. Juan de la Cruz, un místico cristiano del siglo XVI, llamó a esto noche oscura del alma. Es el período en que Dios remueve las consolaciones emocionales de la fe, los sentimientos de presencia, la euforia de la oración, la certeza inmediata de las revelaciones, y te invita a amarlo no por lo que sientes, sino por lo que sabes. Es el nivel más profundo de fe que existe, la fe desnuda, sin emoción, sin evidencia sensorial, sin confirmación inmediata, solo la elección de continuar. Elías llegó a este punto, después de la victoria espectacular en el Monte Carmelo, donde desafió a 450 profetas de Baal e hizo descender fuego del cielo, colapsó. Huyó al desierto, se sentó bajo un enebro y le pidió a Dios que le quitara la vida. El hombre que acababa de experimentar el milagro más dramático de su generación estaba en depresión profunda, queriendo morir. ¿Y qué hizo Dios? No le predicó, no lo reprendió por falta de fe. Envió un ángel con pan calientito y agua. Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Dios cuidó primero del cuerpo exhausto, luego habló al espíritu en el susurro suave. No en el viento recio, no en el terremoto, no en el fuego, en el susurro. Si estás en esta noche oscura ahora, Dios no te está abandonando. Te está enseñando a caminar por fe y no por sentimiento. Te está preparando para una dimensión de intimidad con Él que solo es posible cuando aprendes a confiar sin ver, sin sentir, sin entender. Y esta dimensión de fe es exactamente lo que necesitarás en la nueva dirección, porque lo que está por venir va a exigir una fe que no depende de evidencia sensorial, las bendiciones específicas de la nueva dirección. Quiero que cierres los ojos por un segundo e imagines conmigo. Imagina un paquete que tiene tu nombre, un paquete que fue preparado específicamente para ti, con tus dones, tu llamado, tu historia en mente. Este paquete no está en cualquier lugar, está en una dirección específica,
la dirección de tu nuevo posicionamiento, y el contenido de este paquete va más allá de lo que oras hoy. Existe provisión material en este paquete, sí, pero existe mucho más. Existe nueva autoridad espiritual que solo puedes cargar después de haber pasado por el entrenamiento del desierto. Existe acceso a dimensiones de oración y de revelación que resuenan con quien te has convertido. Existe influencia, la capacidad de impactar personas y situaciones de una forma que el lugar actual nunca permitió. Existe relación divinamente orquestada. Hay personas que están en tu nueva dirección, socios de negocio, amigos de pacto, cónyuge, mentores, que Dios ya posicionó allí esperando que llegues. Intentas crear esas conexiones donde estás y no puedes, porque esas personas no están en ese lugar, están en el siguiente. Existe favor inédito, un tipo de apertura de puertas que nunca antes experimentaste, no porque seas especial por encima de los demás, sino porque estarás alineado con el lugar y el tiempo correctos. Cuando estás en la dirección de Dios, el favor fluye de forma sobrenatural. Cosas que tardarían años suceden en días. Conexiones que parecerían imposibles se vuelven naturales. Existe sanidad. Hay enfermedades físicas, emocionales, relacionales que se mantienen activas por el ambiente tóxico donde estás. Cuando el reposicionamiento suceda, esas sanidades llegarán, porque el nuevo ambiente tiene una atmósfera que no sostiene esas dolencias, y existe propósito pleno. La sensación de haber llegado, de estar haciendo exactamente para lo que fuiste creado, con las personas correctas, en el tiempo correcto, en el lugar correcto. Este paquete está esperando y no puede ser entregado en la dirección antigua. Ahora llegamos al momento más práctico de esta conversación, porque el conocimiento sin acción es solo información acumulada, y el Espíritu no te está llamando a ser un espectador intelectual de tu propia transformación. Te está llamando a moverte. Lo primero que necesitas hacer es dejar de resistirte a la incomodidad. Ese desajuste que sientes no es un problema por resolver, es una señal a la que debes obedecer. Deja de intentar encajar otra vez en el lugar del que Dios te está sacando. Cada vez que lo haces, alargas el proceso de transición y haces más intenso el dolor. La incomodidad es la señal de Dios diciendo, es hora de avanzar. Honra esa señal. Lo segundo es soltar lo que no puede ir contigo. Y aquí debo ser honesto. Algunas relaciones no van a subir contigo al siguiente nivel. Algunas mentalidades tienen que morir. Algunos hábitos, algunas creencias limitantes, algunos miedos que has alimentado por años, deben quedarse en la dirección antigua. No puedes llevar mentalidades viejas a una nueva morada. Si lo intentas, crearás un ambiente nuevo por fuera, pero viejo por dentro, y la bendición no se establece ahí. Lo tercero es actuar por fe antes de ver la evidencia. Abraham salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8 es claro. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Rara vez Dios revela la dirección completa antes del primer paso. Él revela lo suficiente para el siguiente paso, y espera que lo des con lo que tienes. Lo cuarto es blindar tu fe contra voces equivocadas. En esta fase de transición, estás vulnerable a la influencia de personas que te aman, pero no entienden lo que está pasando en el ámbito espiritual. Te hablarán con cuidado, con genuina preocupación, pero sembrarán semillas de duda. Con todo el amor hacia ellos, debes ser selectivo sobre con quién compartes tus sueños. No todos tienen la capacidad espiritual para sostener tu visión. Lo quinto es intensificar la intimidad con Dios ahora mismo.
No esperes llegar al nuevo lugar para profundizar en la oración. El periodo de transición es el más crítico espiritualmente y debe ser el de mayor cercanía con Él. Es en la oración profunda donde recibes las coordenadas del siguiente paso. Es en el silencio ante Dios donde el GPS espiritual se calibra. Es en la palabra donde encuentras confirmación y fuerza para avanzar incluso cuando no sientes nada. Lo sexto, y quizás lo más contraintuitivo, es comenzar a actuar como si ya estuvieras en la nueva dirección. No hablo de fingir, hablo de alineamiento. Empieza a tomar decisiones de acuerdo con quien estás llegando a ser, no con quien fuiste. Vístete para el destino, no para el punto de partida. Habla con la autoridad del nuevo lugar. Ora con la osadía de quien ya está posicionado. Porque la fe que mueve montañas no es la que solo pide, es la que declara. Y cuando empiezas a comportarte desde la nueva dirección, aceleras el proceso de llegada. Una palabra para quien está exhausto. Sé que hay alguien aquí que llegó a este video al límite, que no busca motivación, sino fuerza para simplemente seguir. Que ha estado tanto tiempo en el desierto que empezó a preguntarse si aún vale la pena esperar. Quiero hablarte directamente ahora. Dios no ha olvidado tu nombre. No ha habido un momento, una hora, un segundo en que hayas salido del radar del Padre. El Salmo 139 dice que aunque subas al cielo o desciendas al Seol, allí está Dios. Que si volaras en las alas del alba o habitaras en el extremo del mar, incluso allí te guiaría su mano. No hay lugar al que puedas ir donde el amor de Dios no te alcance. Lo que sientes como abandono es en realidad el silencio sagrado de un padre que trabaja entre bastidores. Como José en la cárcel, Dios preparaba el palacio mientras José estaba en la celda. El palacio no apareció de la nada el día de la liberación. Se estuvo preparando mientras José sufría. Tu palacio se está preparando mientras atraviesas el desierto. Y la prueba es que estás aquí viendo este video, aún con fe suficiente para buscar una palabra. Si te hubieras rendido por completo, no estarías aquí. La chispa sigue encendida y Dios no apaga la mecha que humea. Aguanta, el amanecer se acerca y cuando llegue compensará cada noche de llanto, cada madrugada de oración angustiada, cada día en que la fe fue lo único que te sostuvo. El movimiento comienza dentro. Antes de cerrar, debo compartir una última verdad que muchos no quieren oír, pero que es absolutamente esencial. La nueva dirección no es solo geográfica. No se trata solo de cambiar de ciudad, empleo, relación o iglesia. El reposicionamiento más grande que Dios está haciendo en tu vida es interno. Las paredes que más aprisionan no son las de tu departamento o tu ciudad, son las de tu mente. Son las creencias que cargas sobre quién eres, lo que mereces, cuánto vales. Son los traumas que normalizaste. Son los patrones de pensamiento que repiten la misma historia de escasez y limitación que aprendiste en la infancia. Dios puede ponerte en el mejor ambiente del mundo, pero si llevas esos muros internos, recrearás la dirección antigua dentro de lo nuevo. Por eso el proceso de transición es tan profundo. Dios no solo está cambiando el escenario externo, está renovando la mente, exactamente como Romanos 12:2 instruye. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La transformación comienza cuando dejas de identificarte con lo que fuiste y empiezas a identificarte con lo que Dios dice que eres. Cuando dejas de ver tu historia de fracaso como la narrativa definitiva y empiezas a ver el plan redentor de Dios desarrollándose en cada capítulo de tu vida. Cada cosa que perdiste fue para hacer espacio a lo que viene. Cada persona que se fue abrió un lugar para quien debe llegar. Cada puerta cerrada fue una protección
para que llegues a la puerta correcta en el tiempo correcto. Estás siendo elegido, estás siendo preparado, estás siendo movido. Y lo que te espera al otro lado es más grande de lo que jamás pediste, imaginaste o esperaste. Oración final. Antes de terminar, quiero orar contigo. Padre eterno, te pido por quien ha llegado hasta aquí en este video. Sé que muchos llevan un peso enorme. Deudas, relaciones rotas, sueños que parecen... Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Celsius lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo en el comentario fijado.